Prepárate para adentrarte en un mundo donde el terror y lo desconocido se entrelazan en cada palabra. Estás escuchando Cuentos Aterradores. Cuando iba en la prepa, por allá del año 2000, siempre que me reunía con amigos, indudablemente nos poníamos a contar historias de terror. En realidad, no importaba la ocasión. Era un tema que nos gustaba mucho y nos divertía en cierta forma. Sabíamos que muchas de las cosas que se contaban eran falsas o simples historias adaptadas a la vida de cada uno, como aquellos que escuchaban a La Llorona o veían duendes. Sin embargo, creo que uno de los que menos hablaba siempre, mi amigo Alberto, quien vivía en la colonia del Valle, en una casa bastante vieja que, al parecer, había pertenecido a su familia desde sus abuelos. Yo la conocía por fuera, pero nunca había entrado, y creo, de hecho, que nadie lo había hecho. Durante nuestro último año de preparatoria, los trabajos en equipo aumentaron mucho. Con anterioridad, era raro que tuviéramos que hacer algo en grupo, y si esto ocurría, eran cosas sencillas que podíamos dividir y cada quien hacer algo en su casa. Si alguna vez debíamos trabajar juntos, usualmente lo hacíamos en casa de Carlos, que vivía en la misma colonia, pero en un departamento. Sus papás eran muy amables de dejarnos reunir ahí. Sin embargo, el último año, conforme aumentaban los trabajos, debimos reunirnos más, y eso obligó a que repartiéramos los lugares de trabajo para que nos tocara a todos. Las primeras ocasiones, Alberto encontraba algún pretexto para evitar llevarnos a su casa. Siempre estaban remodelando algo, o no había agua, o cualquier cosa para evitar que fuéramos. Pero, como se fue haciendo necesario que él también cooperara, finalmente, en algún momento tuvo que llevarnos. Las primeras veces que fuimos lo hacíamos rápidamente. Salíamos de clases e inmediatamente nos dirigíamos para allá. Alberto nos llevaba con mucha prisa. Trabajábamos rápido. Y máximo a las 7 de la noche ya estábamos todos de regreso en nuestras casas. En una ocasión, hicimos un equipo de 4. Carlos, Alberto, otro amigo que se llama Javier, y yo, Francisco. Tuvimos que hacer un ensayo y fuimos a casa de Javier. El trabajo era bastante largo. Sin embargo, primero nos pusimos a jugar videojuegos. Aquella noche, habíamos pedido permiso para quedarnos en su casa. Así que primero nos divertimos, y cerca de las 6 de la tarde, empezamos a trabajar. Empezamos muy bien, pero su computadora empezó a trabarse, así que cerca de las 8 de la noche, decidimos que lo mejor era ir a otro lugar. Yo vivía bastante lejos, entonces no era viable ir a mi casa. No podíamos ir a casa de Carlos. No recuerdo exactamente la razón, pero creo que su computadora se había descompuesto en esa semana. Así que le dijimos a Alberto que iríamos a la suya. Sabíamos de antemano que su mamá había ido a visitar a sus abuelos en la provincia, y su papá estaba trabajando en un turno nocturno en una empresa de logística. Solo estarían él y su hermana mayor. Alberto en realidad no quería. Puso toda clase de pretextos para impedir que fuéramos y, sin embargo, a falta de opciones, al final tuvo que aceptar. Muy nervioso nos llevó a su casa a un par de cuadras de distancia. Cuando llegamos, nos hizo esperar afuera antes de entrar. Y el ingreso solo a la casa tardó unos 5 minutos. Después salió por nosotros. Cuando entramos, él había apagado todas las luces, pero también nos llamó mucho la atención que debajo de su escalera había un altar, una mesita con muchas imágenes religiosas de la Virgen y muchas velas que se notaba en las nuevas,
y las acababan de encender. Aquella era una casa muy amplia. Los techos eran muy altos. Y lo primero que notamos fue el frío que se sentía dentro de ella. Subimos a la planta alta y estuvimos muy tranquilos haciendo nuestros deberes en su cuarto. De hecho, después de unas 3 horas de haber llegado, Alberto parecía estar más relajado. Creímos que era porque de hecho ya habíamos avanzado mucho y seguramente terminaríamos antes de lo que pensábamos. De hecho, nos quedaríamos solos durante ese tiempo. En algún momento, su hermana le marcó por teléfono para decirle que aprovechando que sus papás no estaban y que ella creía que estaríamos en casa de Javier, ella se quedaría con su novio. Escuché que Alberto discutió un poco con ella, pero no alcancé a escuchar por qué. Cerca de la 1 de la mañana, terminamos y decidimos jugar un poco más de videojuegos. Estábamos muy entretenidos cuando escuchamos muy claramente cómo arrastraban una silla en la planta baja. La verdad es que nadie se asustó. Pensamos en realidad que eran los típicos ruidos de las casas. Pero Alberto se levantó del suelo muy angustiado y salió del cuarto para después bajar rápidamente las escaleras. Unos minutos después, cuando subió, le preguntamos qué había pasado y nos dijo que nada, que se habían terminado unas velas y debía encenderlas. Nosotros nos miramos cuestionándonos lo que ocurría, pero la verdad es que no le dimos importancia. Alberto nos había dado unas colchonetas que acomodamos en el piso de su cuarto, y poco a poco mis amigos se fueron quedando dormidos. Yo seguía despierto. No había podido conciliar el sueño y solo estaba en la oscuridad, con los ojos cerrados, tratando de relajarme para que me pudiera quedar dormido. Recuerdo que la última vez que vi el reloj en la cómoda de mi amigo eran las 3:48 de la madrugada, y tal vez habrían pasado otros 15 minutos cuando por fin empecé a sentir la pesadez del cansancio. Cuando la escuché, una voz de una mujer, con un volumen bajo pero muy clara en medio del silencio de la noche, como cantando, como si tarareara una canción en la planta baja. Me quedé muy quieto para intentar adivinar si era su hermana que había regresado, aunque se me hacía muy raro por la hora. Aquellos tarareos por momentos se hacían más claros y en otros más distantes, como si aquella persona o cosa que los emitiera se paseara por toda la planta baja. Cuando por fin se detuvieron, en este momento escuché claramente cómo volvían a arrastrar una silla en la planta baja. Pero fue muy largo, como la arrastraran de una habitación a otra. Desperté a Alberto, que estaba dormido junto a mí. Abrió los ojos con pesadez, preguntando qué pasaba. Yo les decía que escuchara a Javier. Se quedó callado y fácilmente pudo escuchar aquellos cantos. Y los sonidos de las sillas que se arrastraban por todos lados. Javier se incorporó dándole empujones en la espalda a Carlos, que estaba dormido junto a él. Carlos, quien también despertó con mucho trabajo y después de despabilar un poco y de escuchar lo que le contábamos, también puso atención y se percató de aquellos sonidos. Estábamos los tres muy atentos a lo que estaba ocurriendo en la oscuridad. No nos habíamos dado cuenta, pero el ambiente empezó a ponerse muy frío, tanto como para hacernos sacar vapor de nuestras bocas al hablar. Para este punto, ocasionalmente los tarareos se intercambiaban con una risa muy perturbadora. Nosotros estábamos inmóviles del miedo. Javier le habló a Alberto, pero no respondía.
parecía estar plácidamente dormido, envuelto en sus cobijas. Nosotros nos miramos y, sin decir nada, todos tuvimos el impulso de levantarnos del suelo para despertar a nuestro amigo. Apenas estábamos incorporándonos cuando golpearon el suelo, justo debajo de nosotros. Unos golpes secos como si alguien diera puñetazos, desde el techo, de la planta baja. Incluso sentíamos las vibraciones debajo de nuestras colchonetas. Los tres estábamos aterrados e inmóviles. Pensé que hoy no vendría, dijo la voz de Alberto desde su cama. Volteamos y lo vimos incorporarse, levantarse e ir hasta donde estábamos nosotros. Alberto empezó a hablar. Esta casa es muy vieja y no sabemos quiénes fueron sus primeros dueños. Sin embargo, sabemos que hay cosas aquí que llegaron antes que nosotros. Esta mujer o cosa que vive aquí siempre ha habitado este espacio. Mi hermana y yo no la veíamos hasta que crecimos, pero mis papás dicen que desde que llegamos pueden escucharla y a veces verla. Usualmente se tranquiliza cuando encendemos las velas en el altar, pero debe estar muy activa porque hay visitas. Para nosotros ya es normal. Mis papás hasta a veces siento que bromea con ella, pero por eso no quería que vinieran. Apenas estaba terminando de hablar Alberto cuando los golpes cambiaron. Ahora parecía como si golpearan en todas las paredes. A veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces en el techo. Aquello no tenía sentido. Javier, Carlos y yo nos volteamos a ver con las caras expresando terror. Entonces, nos levantamos y salimos corriendo de su cuarto. Bajamos las escaleras y salimos de la casa hasta la banqueta. Cuando bajamos las escaleras, al pasar junto a la puerta de la cocina, juré que de reojo pude verla. Una mujer muy delgada, con un vestido azul claro. Yo, por supuesto, no me detuve a verla. Solo seguí corriendo. Pero aún tengo esa imagen grabada en la cabeza. Ya en la calle, esperamos otros minutos a que saliera Alberto. Mientras tanto, Javier se repetía. La viste, estaba parada ahí. Alberto salió muy calmado con nuestros tenis y chamarras que habíamos dejado adentro sin pensar. Nos dijo que eran las 4:40 de la mañana y nos quedamos allí, sentados en la banqueta esperando a que amaneciera. Cuando empezó a verse la luz del día y gente transitando en la calle, le pedimos que nos trajera nuestras cosas para irnos. Él entró y regresó con nuestras mochilas, y nosotros partimos. Han pasado casi 20 años de aquella noche y nunca he podido borrarla de mi mente. Por supuesto, no hace falta decir que nunca volvimos a casa de Alberto, pero seguimos siendo amigos por muchos años. A esta fecha, nunca más volvimos a saber de Alberto. Gracias por acompañarnos. Que el miedo les mantenga alerta hasta nuestro próximo encuentro. Estás escuchando Cuentos Aterradores.